De nuevo, tengo que agradecerles la presencia porque es muy importante que concurran a la asociación y que el esfuerzo que hace aquel que va a exponer tenga verdaderamente una presencia de socios. A veces la cosa no pasa por la cantidad sino por la calidad. En este caso pasa también por la cantidad y la calidad. A Mario lo conocen. El tema de hoy va a ser odonatas o dragonfly, libélulas. Un tema que en general se trata poco, pero que desde el punto de vista de la pesca científica, digamos, tiene una importancia muy grande. Los dejo con Mario, a quien ya conocen, a quien de nuevo le damos las gracias por el gran esfuerzo que hace por la asociación, no solo con las charlas, sino con los cursos de atados y otras cosas. Muchas gracias. Bueno, esto es más una charla de amigos que una charla científica. Yo de hecho no soy entomólogo, por lo tanto no tengo autoridad para hablar así a nivel científico de la cosa. Pero sí creo que es uno de los bichos que menos bola le damos a nivel de pesca. Y sin embargo es un insecto que está prácticamente en todos los lagos y todos los lugares de aguas quietas del sur. Entonces vamos a tratar, o voy a tratar, de hacer una charla lo más corta posible, establecer un poco de la forma de vida del animal, cómo se comporta, qué forma tiene, cómo es su cuerpo, etc. De esa manera vamos a saber cuándo usar las moscas, dónde usar las moscas, cómo trabajarlas y después cómo imitarlas. Que eso la semana siguiente vamos a hacer una sesión de atado de las moscas, tanto ninfas como adultos de estos insectos. Bueno, respecto a las libélulas o alguaciles, como les solemos llamar, o caballito del diablo, digamos, como también se denominan las libélulas, tenemos que hablar de un insecto que es muy antiguo y data de la época carbonífera. Se han encontrado fósiles de hasta 72 centímetros de largo, o sea, de envergadura. Imagínense que es un insecto de este tamaño. Eso hace 280 millones de años prácticamente. Bueno, el tema es en cuanto a la actividad del animal este, cuando vamos a pescar supuestamente en los días más soleados y más claros y más cálidos, es cuando más se activa, cuando más actividad tiene. Es muy común en los lagos ver las truchas por ahí saltando, agarrarlos, o ver estos insectos revoloteando por arriba del agua en los bordes de los lugares quietos. El hábitat de ellos es aguas absolutamente quietas o de muy baja correntada y con mucha vegetación acuática, donde se guarecen normalmente. En ese caso, bueno, cuando uno vaya a pescar, y lo vamos a seguir aplicando a la pesca, tiene que elegir ese tipo de lugares. Un río como el Quillén, por ejemplo, tiene mucha vegetación acuática y correntada muy lenta en algunas partes. Es muy común ver este tipo de insectos. Es un hábitat ideal. En las márgenes de los lagos con juncos también, y con mucha vegetación acuática también. Y si uno empieza a llevar redecita y empieza a probar, va a encontrar más de uno de este tipo. Las variedades de este animal son, por lo que yo estuve averiguando, algunos dicen de 3.000 más o menos, hasta algunos se atreven, así que hay 6.500 variedades. Así que imagínense la cantidad de parecido distinto que tienen. Los tamaños, los prehistóricos, digo, llegaban hasta 72 centímetros de largo, de envergadura. Hoy por hoy están desde los 18 milímetros más o menos, en los casos más pequeños, hasta 19 centímetros en los casos más grandes. Pero la media en general debe ser entre 2 centímetros y medio a 4 centímetros y medio aproximadamente, más o menos el tamaño de estos animales. Después hay excepciones, evidentemente, para arriba y para abajo. El hábitat de los animales, la distribución, digamos, está en todo el mundo, salvo en los polos. Todos los países y continentes del mundo tienen libélulas.
en sus más extravagantes colores. Yo hace 2 meses había estado en Corrientes, es infernal la variedad de libélulas y los colores que tienen, el brillo. Tiene que tiene barraditos, que tiene cambio de color del tórax en color, el abdomen en rojo brillante, maravilloso. Y es muy común que estos se posten en ramitas, que es de donde descansan o toman sol, se calientan un poco, o si no salen a volar para manejar un cierto territorio, porque son territoriales. Entonces es muy común que uno esté parado en el bote con la caña apoyada y venga uno de estas libélulas y se pose directamente en la caña. Bueno, respecto a las 2 variedades que se manejan, o sea, las 2 órdenes de las odonatas son las cigópteras y las anisópteras. Las cigópteras son las libélulas, que son mucho más estilizadas, muchísimo más finas, y cuando se posan tienen las alas cerradas. Eso es muy común verlo en las costas. Y las anisópteras son los alguaciles, o algunos le llaman helicópteros incluso por el ruido que hacen cuando vuelan, que cuando se posan tienen alas abiertas. Yo encontré con sorpresa dentro de internet en un artículo que decían las medidas máximas y mínimas de las 2 especies, y parecería ser que estas eran las más grandes. O sea, decían 19 centímetros, desde 1,8 milímetros hasta 19 centímetros de envergadura. Yo siempre pensé que los libélulas eran más grandes. Respecto a la alimentación en las ninfas, son, bueno, tanto en ninfas como en adultos, son absolutamente carnívoras. O sea, todo insecto de cualquier variedad que ande por el fondo, se lo comen. El arma que tienen para cazar insectos en estado larvario es un labio protráctil que lo extienden, bien plegado bajo la cabeza, bajo el tórax, digamos, y lo extienden en una especie de brazo, toman el insecto o la presa y la traen hacia ellos de la boca, y tienen una mandíbula muy fuerte, masticatoria, con la cual puede comer de todo. Hasta incluso en los casos de las ninfas más grandes, llega a comer renacuajos y hasta alevinos o pescados chiquititos. Tiene 2 pinches. Claro, tiene ganchos al final en la boca protráctil, de manera que la expulsan hacia afuera, la enganchan y lo traen, y ahí lo empiezan a comer. Esta es la forma, visto de perfil. El labio está plegado bajo el tórax, debajo de la cabeza, lo extiende, lo expulsa, engancha la presa y la trae hacia ellos. Y esa es su arma de alimentación en la ninfa. En el caso del adulto, tiene partas raptoras que también tienen una serie de ganchillos, cazan al vuelo, o sea, están volando y van persiguiendo insectos, lo cazan al vuelo y lo comen al vuelo. Y en algunas partes yo me he tocado ver una libélula en el sur comiendo un tábano, y la vi posada sobre un junco y está con su pata ahí comiendo. Bueno, eso es más o menos la forma de vida de ellos. En el caso de las libélulas, es más común que anden más cerca del agua, por lo tanto es mucho más común que se la coman las truchas. En el caso de los alguaciles, se internan un poco más en territorio, salen a cazar al campo y sobrevuelan el campo. No pude averiguar por qué los días de tormenta o que previo a la tormenta estos bichos se vuelven locos y empiezan a aparecer en grandes cantidades, y es muy común que la gente tenga incorporado el concepto de que cuando hay mucha libélula va a llover. Acá en la ciudad hay de las 2. Sí. En Palermo tenés las 2. Las 2. Y si vas a Palermo en primavera-verano, por la actividad de estos bichos en primavera-verano, no es en invierno mueren. Quedan los huevos depositados que duran hasta que eclosionan la temporada siguiente. Reforzando lo que hiciste, Mario, Sí. y lo que pregunta Miguel, si vos te fijás, de lo único que se ven por las calles es de los alguaciles, no se ven de las otras libélulas. En la calle no, En la pero calle. sí si te vas a Palermo, Precisamente por eso, porque las grandes, los Las grandes alguaciles se internan más. adentro de la tierra, las otras no. y luego vuelven, por supuesto, porque en todos los casos la ninfa es acuática, no tiene ciclo de reproducción en tierra. Mario, Sí, es posible que la actividad de las libélulas con baja presión Sí. tenga que ver con la actividad de los insectos que se comen. claro, por ahí hay más Que eclosión. los pájaros, cuando hay baja presión, también vuelan alto. Sí, especialmente las golondrinas cuando hace mucho calor, está muy pesado, y la ves cazando en el aire, también son cazadoras en el aire.
Bueno, Con pinche. respecto al vuelo, el vuelo de estos bichos es espectacular. Está, digamos, está dentro de los insectos con mayor variedad de posibilidades de vuelo. O sea, vuelan hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Y en algunos lugares, yo he registrado que decían hasta 100 km por hora de desarrollo. Yo no sé si llegan tanto. Tomé otra referencia, siendo un poco más modesto, de 60 km por hora. Pero son rapidísimos. Es la posibilidad justamente de poder cazar al vuelo. Otro tipo de insectos que ahorita son tan rápidos como ellos. Bueno, otro tipo de característica es la natación. Y ahí tenemos cómo debemos trabajar la mosca. En el caso de la libélula, fíjense la diferencia que hay entre la ninfa de alguacil. Esta es el alguacil y esta es la libélula. Visto del dorso y visto de costado. Es mucho más estilizada la libélula que el alguacil. En el caso de la libélula, trabaja por sifones. O sea, toma agua y empieza a pulsar y se va desplazando. Si ustedes toman, y en Palermo un día practicando encontré una, la solté y hacía esto en el agua. O sea que como toma agua, la expulsa y se va. Es el chorro, digamos. Sí. En el caso de las libélulas es por contorsión, o sea, se manejan por contorsión de cuerpo. Entonces, si la tienen en la mano, que a veces uno puede encontrar alguna y ya en pasado, o la meten en un frasquito, van a ver que se empiezan a mover así. O sea, no es una cosa que va parejo. Por eso, en el caso de trabajar la mosca de la libélula, deberían traerla con tirones cortitos, de manera tal que fuera evitando ese nado. Y en el caso de la libélula, deberían traerlo por ahí, incluso a veces apretando mucho la línea, que uno va tirando y va tirando muy pegando como golpecito, entonces vienen trabajando más, con más vibración, o incluso con la punta de la caña, moverla. De hecho, hay un diseño de mosca que yo nunca la vi, nunca la tuve en la mano, pero he visto en catálogo, que está atada con una especie de paletita adelante, de plástico de fondo. Se supone que con eso vienen vibrando un poco más. Que es la limitación del Bradley. Y algunos, creo que había visto que algunos le ponían una lentejuela delante, de frente, de manera tal que vaya moviendo el marabú, que mucho se usa para esto, y no son todas bolivares. Pero la bolivar también está catalogada como una mosca que imitaría un dragonfly, en tamaño más pequeño, por supuesto. O sea, bueno, ahí tenemos cómo trabajar. O sea, en el caso del hábitat, el tema del agua, quito y demás, es donde usar la mosca. O sea, cuando uno encuentra un lugar tranquilo, un día soleado, que es cuando más están en actividad, y aparte las ven, bueno, es un buen momento para usar este tipo de mosca. De hecho, son muy pocas personas las que la usan. Yo no tengo tanta experiencia, yo he pescado con esto y he sacado algunos pescados y he perdido un muy buen pescado en una oportunidad. Ni lo pude ver. Pero hay gente que sí es fanática y todos los años lleva ese tipo de moscas. Entonces, más allá de si uno cree no en ella, es una opción más para probar y es una fantasía más durante el año para poder probar y atar y aprender a atar. Y cuando uno llega al lugar, bueno, puede probar y ver qué pasa. Sí. Mario, ¿dónde fue que perdiste ese pescado? En el lago Los Moscos, en una de las bocas, tiene una boca de uno de los mansos. A mí me pasó, lo tengo acá todavía, ¿viste? Y quisiera volver. En esa boca hay mucho junco. Sí, yo estaba en el borde del junco, al borde del abismo, tiré con el shooting, bajó y cuando la traje la traía rapidísimo, ¿viste? Y con la caña 6 no la pude levantar, mejor la caña y se enganchó. La respiración, en el caso de las damselflies, o sea, de las libélulas, y es a través de branquias, en los dos casos a través de branquias, pero en este caso las branquias son la misma cosa. Son como tres plumitas, que justamente en las imitaciones de ninfa se usan tres puntas de mini ostrich o de marabú, parecía muy blandita, y es lo que imitaría las branquias que son medio como plumosas. En el caso de las libélulas, son internas. De un lado yo leí que son anales, o sea, están dentro del ano directamente, y se ve que toman agua y la expulsan y de esa manera van respirando también. Si es que lo entendí mal, creo que es un poco así. Respecto a las eclosiones se hacen siempre en primavera o en verano. Piensen que el ciclo
ninfal de estos animales están más o menos entre 1 a casi 5 años. Y es más, hay tantas variedades que todavía ni se saben ni se conocen a través de los coleccionistas, porque van cambiando figuritas, digamos. Y la van investigando, la van viendo en estado adulto, que es la forma más fácil, pero a nivel ninfal por ahí ni siquiera están estudiadas. Si unos dicen 3.000, otros dicen 6.500, que le da un abismo de conocimiento muy grande. Entonces piensen que en algún momento, cuando ven una ninfa de esas, es posible que esa ninfa pueda tener 3, 4, 5 años de estadio acuático y recién están eclosionando. Entonces, bueno, aprendemos un poco a mirar al insecto de otra manera. No es tan solo un bichito, sino que lo interpretamos un poco más. La forma de eclosionar es saliendo del agua. O sea, no es como en otros casos que suben a la superficie, rompen su esqueleto y salen. Acá salen fuera del agua literalmente caminando, o salen por un junco, o salen por las piedras. Muy raro por la costa, ¿viste? Generalmente trepan más lugares verticales. Yo las he visto en árboles, incluso en corteza de árboles, verlas ahí prendidas. Traje unos ejemplitos que traje del sur. Lo habitual es verlo en los juncos. En el junco es muy común. Cuando vayan la próxima vez a pescar, aquel que no lo haya visto nunca, fíjense entre los juncos y van a ver como manchitas. Cuando se acercan, los van a ver como están acá en este palito. Es un pedacito de junco. La original era una sola, la más chiquita. Otras dos las puse yo hoy para ver las diferencias. En cuanto a los tamaños de mosca que vamos a querer usar, no tienen que ser el máximo, porque supongan que es de suponer que los bichos no nacen con ese tamaño. O sea, pasan de un huevo a ninfa y después de ahí, bueno, se van desarrollando, o sea que se puede usar distintos tamaños. En cuanto a los colores que tienen estos animales, en estado ninfal no son brillantes como en el vuelo, como en los adultos, sino al contrario. Son pardos, verde oliva, algunos con manchitas, verde manzana, es muy común en las Damsel, por ejemplo, porque se confunden entre la vegetación donde están acostados. Cazan al acecho, normalmente, y algunos son de salir a cazar directamente, y en ese caso, bueno, quedan más expuestos a que los pescados se los coman. Otros momentos donde están más expuestos también a que los pescados se los coman es cuando eclosionan y empiezan a probar sus alas, empiezan a volar y todavía no son hábiles voladores. Entonces por ahí hacen vuelos rasantes por el agua sin tanta experiencia y los pescados se los comen. Y la otra es cuando opositan, o sea, cuando desoban, que en muchos casos se acercan a una zona de agua y empiezan a golpear con el abdomen el agua, de esta manera, y cada vez que tocan van cayendo huevitos. Ahora, yo traje una película y la van a ver, que tuve la fortuna en este interín de enganchar en Animal Planet, una película donde está filmado por la BBC de Londres de una forma espectacular y me gustaría que lo viéramos entre todos, pues es hermosísimo. O sea que, digamos, para eclosionar salen, ¿sí? Sí, en la zona del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, ahí cerca de Necochea, Río Quequén, me tocó verlas de color de canela, digamos, o sea, Sí. Un marroncito tirando Sí. a rojizo. Sí, también las hay de alas más anchas. O sea, piensen que en tanta variedad, si son de 3.000 a 6.500, la variedad de parecidos distintos son muchísimos. Las hay incluso con alas casi negras, medio transparentosas, pero una la ve de arriba son negras y el cuerpo completamente anaranjado. Yo las he visto violeta rabioso el tórax y el abdomen de un rojo, pero fluo directamente. Yo vi rojas fluo en el He Río Man. visto verde fluo, negro, todo de rayitas. Tiene unos colores espectaculares. Están las rojas comunes, las marrones comunes, en las azules. en las naves están los azules, los verdes de esmeralda, o los rojos violentos, son bellísimos. Lo que pasa es que, bueno, hay que agacharse y mirar, y eso es lo que la gente a veces no suele hacer. ¿Qué? No tiene tiempo, está muy concentrado en la pesca. En un principio, cuando eclosionan, no tienen el color brillante como lo tienen cuando son adultas. Pasa por ahí en algunos casos que eso, de un día a una semana hasta que empiezan a tomar el color definitivo de adulto. Bueno, con respecto a los colores también, dicen que hay macho y hembra que son idénticos, macho y hembras completamente distintos, y en otros casos los machos son más coloridos que las hembras, o sea, son bastante más coloridos. El periodo de vida acuático, como lo había dicho, el periodo de vida adulto es generalmente primavera y verano, entre 2 a 4 a 6 meses más o menos. No pasa de ahí. En invierno desaparecen.
salvo supongo en los países tropicales, no sé cómo se maneja ahí, no tengo idea, pero en los países como el nuestro, no tan grandes no. Bueno, con respecto al tema de la conformación, que es lo que nos va a interesar a nosotros para imitarlas, si ustedes miran la variedad de ninfas, yo de estas he visto así con esta cola y he tenido, pero he perdido, porque siempre uno la mete en las cajitas, se termina rompiendo, no sabe dónde la deja, pero uno se dedica a pescar y por ahí no recolecta tanto como debería. Fíjense que hay una variedad tan grande y a su vez, si lo podemos pensar en los distintos estadios, piensen que mudan de 10 a 15 veces el exoesqueleto durante su crecimiento hasta que eclosionan. O sea, pasan por un montón de tamaños, pasan de huevo, que por ahí tiene menos de 1 milímetro, a tener casi 3 centímetros y medio, 4 centímetros de largo, una nieve. Yo las ataba siempre en negro, en marrones, en olivas, y en una oportunidad alguien que es un fanático de eso, pescó con negro y no quiere saber más nada con los otros colores. Dice que con negro no hay con qué dar, por lo menos en su experiencia. Pero en la vida real, bueno, pasan por todos esos colores pardos, verde oliva con manchita, verde oliva suave, verde manzana, marrón muy oscuro. A mí me pasó en Córdoba, una vez que habíamos ido con Coco y otra gente, y como había llovido yo me quedé a atar moscas. Me había llevado no quería pescar porque suponía el río estaba embarrado, y así era. Y igual me fui al... Sí, sacaste un pescado. Entonces me fui al río, en Calamuchita, me fui a un día y empecé a juntar pavadas, empecé a dar vueltas a la piedra, encontré ninfas, y encontré una damsel. Después seguí, encontré otra damsel y así. Y una se me empezó a trepar por el dedo. Entonces yo la volví a meter en una tapita de frasco que había encontrado, la seguía poniendo. Entonces la agarraba, la volví a meter en el agua, seguía caminando y cuando miraba la tenía subida de nuevo. Entonces dije, esta para que eclosionara. Incluso había perdido, no tenía más la cola, o sea, las branquias no las tenía. Me fui al lugar que habíamos alquilado, me puse a atar la mosca y le puse sobre un papel. Y me he pasado 3 horas. En esas 3 horas, el bicho salió empezó a romper, empezó a salir, y lo que era muy notable es que el abdomen era muy grueso y corto, porque evidentemente estaba comprimido. Y con el pasar del tiempo se iba estirando, se iba afinando, iba largando una gota, siempre por la cola. Es como si se estuviera deshidratando, digamos. Hasta que tomó un cierto estado. Después llegaron ellos, comimos, y al día siguiente cuando la fui a ver estaba todavía porque el ala le había crecido mal. Se ve que yo la apreté o algo pasó, pero el ala estaba completamente torcida y la otra sí estaba completamente seca, pero no había forma de volar. Por lo tanto, la maté y listo. No tenía sentido. No era la que clavaste y te tiraste. No. Bueno, básicamente estos son en rasgos generales lo que estamos buscando. Estamos buscando el lugar donde lo vamos a encontrar, vuelvo a repetir, aguas quietas y con mucha vegetación. ¿Y ahí donde la encontraste en Córdoba eran aguas quietas? En la orilla. No eran aguas quietas, pero toda la zona de margen que había piedritas no tenía la correntada que tenía el medio del río. Se estaban en la parte más baja. Aparte había muy poca agua en ese momento. Y abajo la piedra. ¿Qué? Abajo de una piedra. Sí, dando vueltas piedras, dentro de las piedras no estoy buscando. No es lo más común, pero ahí en ese lugar no tenía más remedio, por vegetación no había. Así que digamos, si alguna de esos, aparte había llovido la noche anterior, quién sabe si no habían sido arrastradas, y eso no lo sé. Pero vegetación acuática no había en ese lugar. Entonces, bueno, creo que así, digamos, a grandes rasgos, esto es más o menos lo que, no sé si quedó claro, yo dije que iba a ser muy corta, no creo que haga falta decir mucho más, o explicar que es el cuerpo segmentado que más tiene más luz, lo estamos viendo directamente en la gráfica. Lo que sí tienen, y eso me olvidé decir, la cabeza muy grande, la mueven, o sea, tienen un cuello muy flexible, por lo tanto es muy común si ustedes se paran alguna vez, para ver qué hacen así, con la cabeza la mueven hacia arriba, hacia abajo, y la giran, incluso las patas se acicalan, no sé qué hacen, porque no puedo entender, pero la mueven mucho. Los ojos son compuestos, muy facetados, y tiene una visión terrible, una visión fantástica, con lo cual define muy bien las formas y define muy bien los movimientos, por eso son grandes cazadores, se tiene esa posibilidad de cazar. Algunos consideran como el halcón del aire en los insectos, ¿no? El equivalente al halcón o al águila de los insectos. Yo he visto un dibujo animado que pasó en una época que era un dragón volador,
y que largaba fuego por la boca. Es una pavada, pero se ve que y en Oriente, por ejemplo, le rinde mucho culto. En Japón, por ejemplo, a nivel estético, a nivel de pinturas y decoraciones más, lo usan muchísimo. Le dan muchísima importancia. Bueno, creo que básicamente con esto... ¿Qué hacen con las patas cuando nadan? las repliegan normalmente. En el caso de la danza no tanto, porque yo la he visto y no la tienen tan atrás, por ahí la que se queda más abierta. O sea, el movimiento es este y por ahí se quedan quitas, bajan. O sea, se caen. De nuevo vuelven a moverse y por ahí se caen de nuevo. Entonces, justamente va limpiando y golpeando con la punta de la caña y la paras. Golpeas un poco la caña y la paras. Entonces viene haciendo este movimiento y se cae con paracaídas, cae con las patas abiertas. En el caso de la Dragon no, como trabaja por sifones, como la repliegan y van. Mario, Sí. ahí en la biblioteca hay una película de Gary Borger, Sí. es Damsel and Dragons, que es muy Sí. interesante, es más, el que quiera más estudiar de estos insectos Ajá. Bueno. está traducida también la película. Lo que es notable es ver cómo salen de la envoltura las alas, pero las alas de los aguaciles, porque las otras salen de adentro como cualquier insecto. La de los aguaciles la tienen plegada como un acordeón. Y entonces cuando uno lo ve, se parte el coso, sale un poco el bicho y empieza a desplegar el ala cada vez más larga, cada vez más larga. Sí, lo que pasa es que el proceso lleva desde 2 horas hasta poder llevar 20 horas. Porque para que se sequen esas alas quedan pegadas. Yo la vi justamente en la asociación, vieron que viene el laguito y unas escaleritas. Bueno, una salió del laguito, se subió a la escalerita, se quedó ahí y yo me pasé mirándola. Pero fue espectacular la manera de que despliegan las alas, que le salen de adentro como que y estaban dobladas como se estiran. Y ahí se quedan hasta que se sequen porque no pueden volar. Sí, pero aparte, bueno, después pulsan una especie de líquido, sangre, no sé cómo llamarlo en caso de insectos. Justamente pulsan para que todas las nervaduras se inflen, se estiren, se secan, quedan transparentes, que cuando eclosionan no quedan, ahora lo van a ver. Sí. Pero necesitan un periodo bastante largo para hacer eso. Sacan la cabeza, las alas, la secan y hasta que no están secas las patas, que se puedan agarrar bien, no sacan el abdomen, porque quedan colgados del abdomen ellos. Bueno, esto básicamente creo que es más o menos como se comporta esto. Vos decías que son accesibles a las truchas cuando oviposicionan. Sí. ¿De qué formas oviposicionan? ¿Solamente como dijiste? No, y ahí tenés razón, tiene 2 maneras. Una es golpeando, en algunos casos, debe haber millones de formas distintas. En el caso de las damsel, que lo vamos a ver ahora, generalmente el macho tiene unos ganchos en el abdomen, toman la cabeza de la hembra, la hembra dobla todo el abdomen de ella y va a los órganos sexuales del macho que está en la base del abdomen y forma una especie de corazón o un círculo. Incluso por ahí había leído que tenían 2 órganos sexuales, eso para envidia nuestra, los machos, porque es como que se dejaron un casetito de esperma a la hembra. Ídola. ¿Qué? Ídola. Casi. Y después, bueno, en el caso de las damsel, lo que tienen que por ahí se sumergen en el agua, se sumergen en el abdomen, clavan con conducto opositor, que es como cerrado, como un pinche. Lo clavan en el junco y ahí empiezan a depositar en las paredes de los juncos, las plantas acuáticas, depositan los huevos, que eclosionan después a la temporada. Sobre superficie. No, bajan hasta 30 centímetros, ahora van a ver. O sea, meten bajo superficie el abdomen o llegan a bajar hasta 30 centímetros. Macho y hembra todos juntos. Son territoriales, cuidan cuando están desovando la hembra, los machos están cuidando el terreno. Mario, los puncales, ¿cómo la disponibilidad de flor, que sí, que Mira, yo la mesa que la probé con floje, por un lado, y probé con shooting también. Yo conozco la mesa que lo con shooting. Si vos vas a pescar en lugares muy bajos, donde tenés 1 metro de agua, evidentemente shooting no vas a usar porque la arrastras completamente. Pero en ese caso usas por ahí un líder más largo y dejás, como metes un conito, lo usás sencillamente las tramas. Y como no son ninfas que andan en la superficie. ¿Las Dragon no hay un modelo? Sí, pero yo le pregunté justamente el otro día, conversaba con él, y él había leído que ese modelo es para que la línea baje mucho y esto no vaya arrastrándose por el piso para enganchar plantas acuáticas y demás. Le va trabajando como dando arriba, la línea la fuerza a quedarse
abajo, no subir tanto, pero se despega del piso, del fondo. ¿Y que la arrastras entonces? No, estás usando con línea de profundidad, que la mosca tiende a subir, pero la línea la obliga a bajar, pero no va a arrastrarla por el piso. ¿Me entendés? Es como si metieras una pomada con una boya. La pomada toca el fondo, la boya sube. Otra forma de depositar que tienen es en las orillas, Sí. no en los juncales solamente, en la que el macho y la hembra vuelan juntos, el macho bajan hasta el agua, el macho larga a la hembra y ella se zambulle hasta las piedras y deja los huevitos en las piedras. Ah, zambulléndose, no sabía Zambulléndose. Y el macho le espera arriba, hace Sí. como helicóptero, le espera ahí y cuando sale la caza de nuevo y se la lleva. Esa es otra forma que tienen de... Sí, lo que pasa es que dentro de Por tanta- eso están vulnerables en distintas formas, digamos. Claro, porque están muy expuestas al agua. Algunas en los juncos, otras en el medio, no te digo en el medio del río, en la orilla, pero bajan hasta las Sí, pero piedras. las más expuestas Y son otra- las que están desobando Claro, y en la lugares que- abiertos que golpean con la que va abdomen. golpeando con Esas el son abdomen. las que bajan por el junco, Claro. porque están en una pared de juncos y el pescado por ahí no se mete. Salvo que estén en el borde. Si están en el borde, por ahí sí los ve y por ahí les pega el trascón. ¿Alguna otra pregunta más o menos dentro de esto que se le ocurra? ¿Cómo pescar la imitación? ¿Perdón? ¿Cómo pescar la imitación? ¿Cómo pescas la imitación? Yo te dije que no soy un experto en esto. Yo la he usado con shooting en un caso y la he pescado con floating en otro caso. La he probado en el medio del río, cosa que nada que ver, y la deben haber confundido con otra cosa, pero anduvo igual. Y yo vi una filmación de un conocido mío que me dijo, hermano, me regalaste una sola, que la había probado hace muchos años atrás, y había sacado una marrón en el Quilquihue. ¿Te acordás? Eras vos, Coco. No, perdón, él me la dio a mí. A él te lo dio Él vos. me la dio a mí y yo. No, porque él la había filmado y dice, hermano, me regalaste una sola, me había dicho y me avisó incluso que estaba filmado. Bueno, Yo los invitaría a ver, Las líneas intermedias son buenas. sí, porque no bajan tanto. Depende de la Pero- técnica de pesca. Lo que pasa es que en general cuando pescas con esto, no pescas en lugares de 8 metros de profundidad. Pescas en lugares más bien bajos. Entonces, normalmente vas a pescar más con línea de flote o sinking tip, o puedes meter un shooting como metí yo en el jefe, que es una fosa visual, y se ve que pasó por la parte medio baja y ahí enganché una. Una floating Pero con líder largo, o con braided. Cuando las profundidad. ninfas salen a eclosionar también es un momento muy propicio. Cuando están eclosionando, pero Cuando salen, cuando quieren salir del agua, hacia los juncos, hacia las piedras, hacia porque hay las más orillas, movimiento. hay movimiento y las sí, pero hay truchas pescado se arriba mueven. más a la costa, Sí, ¿verdad? exactamente. Buscando. Por eso Ahora, hay que pescar en las zonas estas bajas, hay que pescar de la orilla más para adentro. Por eso te decía en el video Gary Boyer muestra cómo el pescador tiene que estar un poco apartado de la orilla para pescar cerca Para y no ver. asentar, exactamente. Yo he visto en los moscos estar pescando con el agua por acá, Sí. ver un morbollón y estaba Atrás. el junco detrás mío y detrás salía como 5 metros de agua y el pescado estaba allá. Exactamente. O sea, está en agua baja, está revolviendo. Piensen que el pescado en el lago o en agua quieta, el alimento no le llega. Ellos tienen que ir a buscar, están pastoreando y están patrullando toda la zona buscando lugar. Son muy Temas para que pescar se con hacen un más belly cerca. boat tirando hacia el juncal. Sí, esa es una, y bien pegado al juncal. Y la otra es pescar con adultos. Pero en ese caso tienen que estar los adultos sobrevolando o depositando huevos y uno los ve, son muy visibles, son insectos muy grandes. Creo que con esto, por lo menos, digamos, escuetamente sería lo que yo puedo creer que hace falta saber más o menos de esto. A nivel científico hay millones. Yo en internet me he cansado de ver y habría páginas y páginas y páginas. A nivel pesca, casi todo es una página y media página, 2 paginitas, no es mucho más. Hay varias técnicas. Y no hay mucha información. Hay mucho a nivel científico, yo te podía bajar centenares de páginas, porque había una parte de la nomenclatura y te empezaba a pedir una chorreada de todos los nombres científicos de cada uno de ellos. Pero incluso dentro de esa información te decían que había muchísimas que sabían cuál era adulto, pero nunca se había estudiado la ninfa, estaban en infancia ni se conocían, ni la duración, ni el tamaño, ni nada. Y no hay nadie que hable de eso. Y además se están descubriendo, sí hay asociaciones incluso, hay coleccionistas,
se han encontrado, así como encontraron fósiles, hay muchos fósiles, encontraron ámbar, que es resina fósil, con también alguaciles adentro. Jurassic Park. Esto que les voy a mostrar ahora, que tuve la suerte de grabar de Animal Planet, le hagamos propaganda del canal, que es hermoso, va a hablar más de lo que dije yo, pues las imágenes son muy lindas. Así que si quieren arrimar un poco la silla mejor para ver. Libélulas en el aire es verdaderamente asombrosa. Pueden volar verticalmente, lanzarse en picada de frente o de lado y hasta volar hacia atrás, a tal velocidad que a veces resulta imposible seguirlas con la vista. Son unos insectos muy poco comunes debido a la forma en que mueven sus alas. La mayor parte de los insectos tienen las alas unidas rígidamente al cuerpo y vuelan flexionando el tórax. Pero las libélulas poseen ciertos músculos ligados directamente a las alas, al igual que las aves y los murciélagos. Es más, pueden agitar las alas delanteras y posteriores por separado. Aquí pueden ver el movimiento que ha sido disminuido 60 veces. Cuando llegan a su madurez sexual, las libélulas machos son muy territoriales. Pasan una parte del día defendiendo su parcela de laguna o de río y atacando y persiguiendo a los otros machos que vuelan cerca. La defensa de su territorio le da más oportunidades al propietario para aparearse con las hembras que llegan a su charco de agua para poner sus huevos. Algunas especies, como este halconero común, tienen un territorio de decenas de metros de agua, el cual patrullan volando. Este patrullaje constante consume mucha energía. Otras especies poseen un territorio menor y lo defienden desde una percha. Esta modalidad consume menos energía y quizás le permite al macho conservar su territorio durante más tiempo. La mayoría de los caballitos del diablo vigilan desde su percha en lugar de patrullar volando. Este es un caballito del diablo estriado macho y su hembra que no tiene estrías negras en las alas. Los machos de esta especie establecen su territorio en zonas donde hay plantas acuáticas. Defienden un área pequeña de solo 1 o 2 metros de lado. La primera reacción ante la llegada de otro macho suele ser un aleteo agresivo. Si esta técnica falla para alejar al intruso, puede presentarse una batalla aérea. A las hembras las tratan de modo muy distinto. El macho la corteja posándose en el agua repetidas veces y flotando corriente abajo. Pocos caballitos del diablo realizan un cortejo tan complicado. La mayoría, como la libélula azul, se aparean tras pocos preliminares. Esta hembra no parece muy receptiva, pero el macho logra mayor éxito con otra. Primero sujeta a la hembra por la nuca con un par de pinzas que tiene al final de la cola. Luego se aparean de un modo único en el mundo de los insectos. En efecto, la mayor parte de estos se aparean uniendo su extremo posterior, pero las libélulas y caballitos del diablo machos tienen otro juego de órganos sexuales bajo su cuerpo. El macho traslada el esperma desde su cola hasta su otro órgano y la hembra dobla la cola hacia adentro para ponerse en contacto con él. De este modo, la pareja asume el extraño aspecto de una rueda.
Los colores brillantes y los distintos diseños de las diversas variedades permiten que estos insectos reconozcan a los miembros de su propia especie, y así se reducen los intentos de aparearse con la compañera equivocada. El apareamiento puede durar varios minutos, durante los cuales el macho puede extraer la esperma de otro rival antes de inyectar la propia. Los caballitos del diablo estriado se separan después del apareamiento, pero el macho permanece al lado de la hembra y la cuida para que nadie la moleste mientras pone sus huevos, abriendo sus alas para alejar a los otros machos. En el caso del caballito del diablo rojo, el macho sigue unido a la hembra mientras ésta desova, evitando así que algún rival le robe su pareja. Quizás el par de alas adicionales le facilita a ella permanecer a flote durante esta peligrosa operación. Como la mayoría de los caballitos del diablo, la hembra pone sus huevos en el interior de los tejidos de las plantas acuáticas. Por el contrario, muchas libélulas esparcen sus huevos al azar en el agua. Cada vez que la cola de la hembra toca la superficie, como puede observarse aquí en esta toma bajo el agua, libera sus huevos, que se hunden hacia el fondo. Aquí se ve un huevo saliendo del cuerpo de la hembra. Aunque los dos miembros de la pareja agitan sus alas durante el desove, es el macho quien realiza los movimientos más importantes, columpiando a la hembra hacia abajo de modo que su cola toque el agua. No todas las libélulas ponen sus huevos en pareja. Esta es una hembra del halconero pardo. El modo más asombroso de poner huevos es el que practica el caballito del diablo verde azul. Observen esto. La pareja se sumerge en el agua y puede hundirse hasta 30 centímetros bajo la superficie y quedarse ahí hasta 15 minutos. Una delgada película de aire se adhiere a su cuerpo y les permite respirar. La hembra rebana el tallo de un junco con su apéndice desovadora cerrado y ponen sus huevos en el interior de los tejidos de la planta, donde permanecen hasta la primavera siguiente. Cuando se oculta el sol, las libélulas se van a descansar a su percha. Pasan la noche lejos del agua, posándose en el tibio extremo occidental de un arbusto protegido para calentarse bajo los últimos rayos solares. Cuando amanece, el esbelto cuerpo de la libélula ya ha perdido el calor acumulado el día anterior. Hace demasiado frío para volar.
El insecto empieza a calentarse agitando sus alas vigorosamente. Después camina o realiza un vuelo breve hacia otra percha, donde puede absorber el calor del sol matutino. Algunas libélulas regulan la temperatura de su cuerpo posándose en ramas que están a varias alturas según el clima. De este modo varía el calor que reciben irradiado por la tierra o el agua que tienen debajo. Cuando el tiempo está nublado, se posan en ramas bajas para conservar el calor. Pero en los días soleados, la libélula se posa en la punta de la misma rama. No tener demasiado calor es tan importante como no pasar frío. Algunas especies se refrescan cuando hace calor posándose en las ramas con su extremo posterior levantado y apuntando hacia arriba. De este modo exponen al sol una superficie menor de su cuerpo. Cuando el verano se acerca a su fin, le quedan pocos días de vuelo a las libélulas de sangre fría y mueren al llegar las primeras heladas del otoño. Cuando la primavera calienta el agua, maduran los huevos que la libélula azul había ocultado el verano anterior en las cañas ahora marchitas. Lo que surge no es una larva propiamente dicha, sino una prolarva con aspecto de gusano. Pero esta etapa solo dura unos pocos segundos. La piel se resquebraja y sale la ninfa con patas. La ninfa recién surgida solo tiene unos milímetros de longitud, pero su apariencia frágil es engañosa, pues se trata de un depredador muy eficaz. Las prolongaciones como plumas que tiene en su parte posterior son agallas que poseen todas las ninfas o crisálidas del caballito del diablo. Las ninfas pueden tener muchas formas para adaptarse a las necesidades de su hábitat particular. Esta ninfa de libélula de agua se arrastra en el fondo. Tiene el cuerpo recubierto de pelos donde se adhieren las partículas de lodo para esconderse mejor. Otras libélulas son cazadoras muy activas. El estado larval dura entre 1 y 3 años y aún más, dependiendo de la especie. Luego cambia la conducta de la ninfa debido tal vez a las variaciones de la temperatura o de la duración del día.
Algunos días antes de salir de la crisálida se traslada a las aguas poco profundas de la orilla y deja de alimentarse. Los distintos músculos de su boca se disuelven y otros cambios aún mayores van ocurriendo en el interior de la coraza de la ninfa. Luego, protegida por la oscuridad, se arrastra fuera del agua. Esa noche o en horas de la madrugada se llevan a cabo las etapas finales de la historia de su vida. Tras una transformación asombrosa surge un nuevo insecto de la piel parda de la crisálida. Esta es seguramente la etapa más peligrosa de la vida de la libélula. Durante 2 o más horas, el ejemplar adulto que surge tiene el cuerpo blando y está inmóvil e indefenso. Por ello se convierte en una presa fácil para cualquier pájaro madrugador que lo encuentre al amanecer. El extremo posterior de su cuerpo aún sigue pegado a la crisálida vacía y cuelga boca abajo durante 1 hora. Ahora comienza el acto final de su transformación. Con movimientos rítmicos, bombea el fluido vital hacia las venas de sus alas. Finalmente el cuerpo se endurece y las alas se secan, y otra libélula comienza a vivir sus escasas semanas en el aire.